Todos los organismos estamos hechos de material genético. En el núcleo de nuestras células están los cromosomas. Podemos imaginarlos como una bandeja apretada, pero si la extendemos encontramos la famosa espiral de ADN. ADN de doble cadena que forma el genoma y sus fragmentos o parcialidades llamados genes. De cada lado, cada cadena está conformada por una serie de nucleótidos o bases que se alinean a lo largo de esa cadena. Las bases son cuatro: adenina, timina, guanina, citosina, y se representan por las letras A, T, G, C. Una de las cadenas con sus bases va en un sentido y la de enfrente va en sentido contrario, también con sus bases, con la regla de que las A solo se pueden ir con las T y las G solo con las C. En los seres vivos, este material genético se duplica y multiplica para que los bebés crezcan, para curar heridas, para crear nuevos tejidos, etc. Esa multiplicación exponencial se hace gracias a una enzima llamada polimerasa y permite que haya miles y millones de copias de fragmentos de ADN. El científico Kary Mullis logró hacer este proceso artificialmente y ganó el premio Nobel en 1993. Así nació la PCR, reacción en cadena de polimerasa, como una técnica para ampliar material genético. Aunque inicialmente haya muy poquito, puedes hacer mucho. Entendiendo esto, ahora podemos imaginar el genoma de los organismos, la cadena de ADN y sus segmentos o genes que lo conforman, como una serie muy larga de letras que representan a los nucleótidos, como aquí se muestra un gen de una bacteria, es decir, un fragmento del genoma de dicha bacteria. Es muy largo y no podemos ponerlo como cadena, pero toda esta lista de letras vendría siendo una de las cadenas, y ahora sabemos que enfrente hay otra cadena con sus letras que siguen la regla de A con T y G con C. Con la PCR lo que se pretende hacer es buscar un gen, una serie de letras que sepamos que corresponde a algo que estamos buscando. El ADN de un criminal sospechoso, el gen de un virus, etc. Pero debemos asegurarnos que esa serie de letras no se repite en ningún otro organismo. De lo contrario, aunque lo encontremos, no podríamos estar seguros de que se trata de aquello que estamos buscando y podría ser cualquier cosa. Entonces, una vez que tenemos una secuencia de letras o nucleótidos, que estamos seguros no se repite en otro lado, podemos usar las reglas de la biología para encontrarlo o detectarlo. Si sabemos que una A solo va con T y una C solo se va a unir a una G, podemos usar pequeños fragmentos o series de letras que representan el inicio y el final de la secuencia única y particular que estamos buscando. Si esos pequeños fragmentos, inicial y final o azul y gris en esta imagen, se pegan, es porque encontraron la secuencia que queremos detectar. Sin embargo, estamos hablando de material genético, cosas diminutas que no vamos a poder ver o medir a menos que haya mucho de ello. Y ahí es donde usamos la polimerasa. Con esa enzima que sabemos que permite copiar los fragmentos de ADN de manera exponencial, si nuestros primers se encuentran en la secuencia, con la polimerasa podemos hacer miles y millones de copias hasta que sea observable o detectable. El ADN o secuencia de letras es una cadena cerrada, pero aplicándole distintas temperaturas podemos hacer que se abra. Entonces los primers, si encuentran la secuencia buscada, se pegan y con la polimerasa se crean el resto de las letras que deberían ir entre el primer inicial y el primer final. En este ejemplo podemos ver en forma de lista las bases o nucleótidos de una secuencia de ADN. Si queremos detectar esta secuencia, usaremos primers que sean las primeras letras de la cadena izquierda o cadena sentido y las últimas letras de la cadena opuesta o cadena antisentido. Cuando calentemos la doble cadena de ADN, esta se abrirá y los primers podrán pegarse. Luego con la polimerasa la cadena se completará en ambos lados y ahora ya tenemos dos cadenas. A esos pasos le llamamos un ciclo. Si aplicamos otro ciclo, estaremos abriendo esas dos cadenas, se pegarán los primers a cada una de ellas, se llenarán los espacios vacíos con las letras que deben ir allí y ahora tendremos cuatro cadenas. En cada ciclo hacemos el doble, de modo que en este ejemplo de un fragmento de ADN hicimos dos y luego cuatro, con tan solo dos ciclos de reacción en cadena de polimerasa o PCR por sus siglas en inglés. Mientras más copias de esa secuencia o de ese fragmento de ADN tengamos, cada vez más fácil será verlo con fluorescencia y luz ultravioleta. Esto podemos representarlo en una gráfica como esta. En el eje horizontal vemos la cantidad de ciclos que hagamos y en el eje vertical qué tanta fluorescencia tenemos como resultado de cada ciclo. A mayor cantidad de ciclos tendremos mayor fluorescencia. En esta gráfica, a la cantidad de fluorescencia necesaria para considerar una prueba positiva se le llama línea umbral, es decir, con cuánta fluorescencia ya se considera que encontraste y que está presente el material genético.
la secuencia o el ADN que estás buscando. A la cantidad de ciclos totales que hagamos le llamamos CT, y a la cantidad de ciclos que fueron necesarios para que fuera visible la fluorescencia o para que dé positivo se le llama CQ o línea umbral. En esta gráfica de ejemplo, a partir de 0.25 aproximadamente de fluorescencia, se considera que una prueba sería positiva. Se requirieron 21 ciclos para que alcanzara ese nivel de fluorescencia, es decir, para que diera positivo. Es donde la línea verde cruza la línea umbral. Y la línea verde termina en 40, así que podemos decir que se corrió 40 ciclos. Pero desde el 21 dio positivo. Nótese que llega un momento cuando ya se corrieron demasiados ciclos en que la técnica ya no hace más copias. Llega un momento en el que alcanza su límite por diversos factores. También noten que en efecto la técnica puede hacer millones de copias del material genético original, pero no te dice cuánto había inicialmente. Fijémonos en este ejemplo. Imaginemos que hay un bicho o sustancia que cuando tienes 1000 de su material genético en tu cuerpo ya se vuelve peligroso y te enferma. Pero para detectarlo, necesitas tener no 1000 sino 1.000.000 de modo que ya lo puedas ver con fluorescencia. 1.000.000 sería el CQ de este ejemplo. Entonces, suponiendo que tienes un fragmento de su ADN que no se repite en otro organismo, que hiciste bien tus primers, tomas una muestra de saliva de 2 personas y suponiendo que no hay contaminación que altere la prueba, corres tu PCR de la saliva de esos 2 individuos. En ambos casos tienes el CT igual a 40, es decir, haces 40 ciclos. Pero en la persona o ejemplo de la izquierda, necesitaste 18 ciclos para que al final te diera positivo, es decir, necesitaste 18 ciclos para alcanzar CQ, para cruzar la línea umbral. En la persona de la derecha, con tan solo 10 ciclos te dio positivo. ¿Qué significa esto? Pues que la persona de la derecha tenía mayor cantidad de ese bicho o material genético en su cuerpo. Si antes de empezar a hacer copias ya tienes bastante, es probable que en efecto esté enfermo o infectado y se requirieron pocos ciclos para detectarlo o para que dé positivo. Pero la de la izquierda tenía muy poquito del bicho o del material genético, por eso requirió más tiempo multiplicarlo, más ciclos, y por eso podemos inferir que lo que tiene en su cuerpo no es biológicamente relevante, no es necesariamente algo que esté vivo ni reproduciéndose, ni causando estragos en esa persona, ni esparciéndose o contagiando a otros. Esto es algo clave de entender de la PCR. Un positivo solo te dice que encontró el material genético que buscas y lo multiplicó, pero no te dice cuánto tienes, no te dice si está vivo o activo, no te dice que esté haciendo daño. Y si además la PCR, que es una técnica de amplificación, no está validada o comprobada como método de detección, menos puede usarse para diagnosticar, para decir que alguien está enfermo. Eso ya es ir demasiado. Y desde su creación en 1993, su inventor Gary Mullis lo dejó claro, pues hay que entender una diferencia. Un virus con su material genético puede estar presente en el cuerpo de una persona, pero puede estar ya muerto porque tus defensas lo mataron, incluso puede ser solo un pedazo que quedó ahí. En el caso de estar completo y activo, podría no ser suficiente como para evadir tu sistema inmune. Aun cuando pudiera entrar a tus células e infectarlas, de acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, infección no implica enfermedad, aunque muchos médicos erróneamente hayan pensado que son sinónimos. Entonces, un positivo en la PCR no te dice que esté vivo, ni siquiera te dice que haya infectado tus células, y mucho menos te dice que estés enfermo. Y tampoco entonces puede decirte que seas contagioso. Si entendemos que enfermedad es la manifestación de síntomas, enfermo asintomático es un oxímoron, es una contradicción y un absurdo. Pues bien, si esto queda claro, podríamos decir que lo que ocurrió con la PCR en los últimos 5 años fue buscar una aguja en un pajar y pensar que tenemos un pajar de agujas. Por si fuera poco, estudios diversos que trataron de validar esta técnica para ver qué tan válidos son los positivos, encontraron que mientras más ciclos se corran, más probabilidad hay de que los positivos sean falsos. Básicamente, cuando se corre más de 30 ciclos, los resultados son descartables y no significativos. Lo diré de otra manera. Si un positivo se obtuvo después de 30 ciclos, no es confiable el resultado. Si para cruzar la línea umbral o CQ se requirieron más de 30 ciclos, lo más seguro es que sea un falso positivo. Lo que muchos no saben y es vital entender es que la indicación a nivel internacional durante la emergencia sanitaria fue correrla entre 35 y 40 ciclos.
Piensen un momento en esto, por favor. La cantidad de casos, hospitalizados y muertos por la enfermedad del 2019, todos los casos de pandemia se diagnosticaron erróneamente con PCR que no estaba validada para confirmar los positivos. Y la indicación que dieron los gobiernos y los organismos internacionales fue correrla a más de 35, una cantidad de ciclos que nos da aproximadamente un 80% de falsos positivos. Traten de concebir que de la cantidad de muertos y enfermos pregonados por COVID desde el 2020, solo el 20% podríamos considerarlos como realmente por COVID. Otra vez, el 80% de lo difundido que volvió esto una emergencia fue falso. El 80% realmente no estaba enfermo de eso. El 80% no murió por eso. Y el 20% restante, además, pudo haber tenido otras condiciones que los hacía vulnerables a esta o a cualquier otra enfermedad. O incluso pudieron haberse complicado innecesariamente por el error de afirmar que no había tratamiento. Es decir, fueron casos que pudieron haber enfermado o muerto por cualquier otra causa, de hecho. Con esas cantidades realmente no se puede hablar de una emergencia ni de una pandemia.